Ok, estamos transmitiendo. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Tito. Damos también la bienvenida a los que nos ven, nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo. Nos quedamos en el verso número 15 hace 8 días. Tocamos ese versículo y creo que es un versículo importante que tenemos que reafirmar, ya que es uno de los grandes males de la iglesia moderna, ¿no? El que eres creyente y creemos o nos han hecho creer que podemos vivir holgadamente, ¿no? Como si fuera dos tipos de vida o dos tipos de comportamiento. De una manera me conduzco durante la semana y me transformo el fin de semana en otra persona, ¿no? Entonces yo creo que eso ha hecho mucho daño. Realmente es algo serio que ha causado en los últimos años a la iglesia, esa manera de vida. Y curiosamente, esa manera de vida bíblicamente está encaminada a los que no son creyentes, a los falsos. Entonces, por eso es un gran riesgo, ¿no? Dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros. Y decíamos 8 días que este versículo hay que tomarlo mitad de versículo hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que primeramente Pablo no está dando manga ancha a la vida cristiana, ¿no? O sea, si para mí es puro, para tengo el clásico forma de expresión ochentera, si tengo paz en mi corazón, pues va, ¿no? No es así. O sea, nunca dejemos de ver que nuestro corazón, aún siendo hijos de Dios, es un corazón que tiende hacia lo malo. El corazón nuestro es engañoso, serio. La línea que debemos de seguir, más que nuestros impulsos o nuestras intenciones, es la palabra de Dios. Si la intención de mi corazón se apega al principio bíblico, puedo tener la tranquilidad que estoy obedeciendo el mandamiento. Si mi intención de mi corazón va por encima del mandamiento, es algo que no es correcto. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros ser instruidos, ser enseñados. Por eso el discipulado es el arma o el instrumento que nos ayuda a sostenernos en la vida real, ¿no? O sea, si yo no me voy a enfrentar a muchas cosas muy diversas en la vida, pero hay principios de la palabra de Dios que nos gobiernan. Esos principios son inalterables, o sea, no se pueden modificar. No es que Dios conoce mi corazón y que yo tengo paz y bla, 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 bla. Todo eso que se ha gestado en los últimos años es muy, muy, muy difícil. Yo siempre he tomado ese principio como algo fundamental aún en mi vida personal, ¿no? O sea, todo lo que trato de hacer o ver, tengo la paciencia de pues ir a esperar el tiempo de Dios, orar a Dios y buscar la guía de Dios en la Escritura, ¿no? Porque pues, con mucha facilidad y con mucha rapidez vamos a caer. Entonces, cuando Pablo le dice aquí todas las cosas son puras para los puros, pues está poniendo esta expresión en el contexto. Decía yo hace 8 días, son de estos versículos o parte del versículo que no se puede sacar del contexto. Si se saca del contexto, pues es incorrecto, ¿no? Entonces viene hablando de su propio profeta, que los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y luego dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y dice, y no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, eso es muy importante. Entonces ahí cuando abre esa parte, todas las cosas ya son puras para los puros. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que nuestras intenciones, aún lo que hagamos, pues tiene que ser pasado por el cernidor
de la palabra de Dios, ¿no? El corazón, insisto, nuestro corazón es duro, es fuerte. ¿Cuántas veces hemos sido engañados nosotros mismos, por nosotros mismos, ¿no? O sea, que pienso que es bueno y al final me doy cuenta que pues no fue tan bueno, ¿no? O fue verdaderamente malo, ¿no? Entonces, esa situación hoy se ha desvirtuado mucho y tiene que ver también mucho con la falta de discipulado, con la ignorancia de la Escritura. Nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios, o sea, no lo vamos a conocer todo, no vamos a entender todo, pero creo que una de las cosas que Dios hace es irnos revelando la Escritura, irla afirmando a nuestro corazón en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, y hoy, en este caso está hablando cuando dice mandamientos de hombre, está hablando de cosas que se agregaban de apariencia, y es aquí donde estamos, ¿no? El domingo puedo aparentar piedad en mi boca, en mi manera de conducirme, en mi manera de moverme. Puedo aparentar una piedad, pero la piedad es falsa, ¿no? Eso es algo serio, ¿no? Entonces, podemos definir que el mal no está en las cosas, sino el mal está en el uso que le damos a las cosas. Es algo muy importante. Todas las cosas que Dios creó son buenas, todo es bueno. Pero nosotros tendemos al mal. El corazón entenebrecido y ajeno a la voluntad de Dios y la mente, pues tiene sus secuelas. Es fuerte, ¿no? Y esto pues no solamente está en la boca del apóstol Pablo dándoselo a Tito, sino veíamos hace 8 días que en la misma voz del Señor Jesús veíamos Lucas 11:39 hace 8 días. Lucas capítulo 11 versículo número 39, vamos ahí, dice: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será, dice, limpio. ¿Qué hacían los fariseos de aquel tiempo? Si podían quitarle aún a las viudas su sostenimiento y sus bienes, lo hacían, pero su vestimenta, su apariencia era de piedad. Entonces eso es algo que desde aquel tiempo está sonando, ¿sí? Y sigue sonando el día de hoy. ¿Y por qué todo esto? Mira, un gran mal que tú y yo tenemos en el corazón bien arraigado es el egoísmo. Bien arraigado. Somos egoístas. De hecho, es una de las manifestaciones de los niños en su temprana edad, ¿no? Un niño bien bonito, bien amable, bien cariñoso, bien besucón, bien egoísta. Entonces, de ahí surge, ¿no? Fíjate, yo más o menos recuerdo desde que estaba en la preprimaria, me acuerdo mucho de algunos aspectos de mi vida y de algunas canciones de las tablitas, todo eso, ¿no? Pero más atrás no tengo muchos recuerdos, pero yo estoy seguro que desde muy pequeño fui egoísta. Entonces imagínate hasta dónde en el corazón y en la mente está metido el egoísmo. Entonces es real, o sea, somos egoístas. Entonces, ¿cuántas veces hacemos algo dizque para bien, pero lo que queremos es nuestro propio bien? Entonces es ahí. Entonces uno de los pecados con más batallamos tú y yo es el egoísmo en el corazón, ¿sí? Entonces, y eso nos lleva, si no tenemos una vida centrada en Cristo, en sus principios, nos lleva a una vida de doblez, una apariencia externa con una situación incorrecta interna. Otro ejemplo, Marcos 7:14, lo veíamos hace 8 días también, Marcos capítulo 7, verso número 14. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos y entender, oíd todos y entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿no? ¿Por qué? Porque se manejaba en aquel tiempo que pues lo que comías era tan importante como lo que adorabas a Dios. Entonces no tiene nada que ver eso, ¿no? O sea, claro, hay cuestiones de salubridad por las cuales no ingerimos ciertos alimentos o los ingerimos con una cantidad abundante, pero no pasa de ahí.
no pasa absolutamente de ahí. Entonces, todo lo que Dios ha creado es bueno. Lo que contamina, lo que lo echa a perder, lo que lo corrompe, es el hombre en sí mismo. Y Dios, pues, lo que mira es el corazón, no las apariencias, ¿no? O sea, si no te bañaste hoy, pues Dios te va a recibir en el cielo si te vas, aunque te vayas mugroso, ¿no? Pero el corazón es lo más importante, ¿no? Es que es lo que nos han enseñado, la apariencia, o sea, cómo te comportas. Y hoy con los medios electrónicos ha dado más auge eso, ¿no? Porque a través de esos canales que abren, de sus canales personales de Instagram, de Facebook, te dan una apariencia que dices, wow, qué apariencia, ojalá. Pero pues dices, yo te conozco, realmente sé lo que haces, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Entonces, cuando alguien se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, el cristianismo no está formado de ritos religiosos, ni de nada externo. O sea, no somos cristianos porque salimos el sábado en la mañana con la Biblia bajo el brazo. Eso cualquiera lo puede hacer. Es más, hay otros que no son creyentes en Jesús y lo hacen mejor que nosotros. Sí, ellos son fieles a eso, ¿no? Yo los veo, por ejemplo, hay un camellón enfrente de Seguro Social ahí en Cuernavaca, y tienen meses un grupo de personas católicas haciendo una propaganda en contra del aborto. Y ahí están. O sea, no manifestando, dan folletos, porque es un lugar donde la gente cruza la avenida y ofrecen folletos, su información y todo. Pues son católicos, pero están en el sol, en el día, y están ahí, tienen meses, ahí están. Pues eso no los hace ser creyentes, eso es su convicción. Está bien, ¿no? O sea, no te voy a decir que esté mal. Es más, nunca he tenido nada en la mano de lo que ellos publican, porque yo normalmente paso en el auto. Digo, está bien, pero eso no quiere decir que sean creyentes. El verdadero cristianismo es lo que parte de interno, del corazón. La verdadera transformación que Dios ha hecho en ti y en mí es interna. Yo lo digo de broma, nos vemos igualitos por fuera, ¿no? Más, creo que no igual es peor. O sea, ya los que tenemos 30, 20 y tantos años de ser cristianos, pues no es lo mismo. Yo me convertí hace 20 y tantos años, no es lo mismo ahorita, ¿no? No tenía tantas canas como ahorita. Entonces es normal, esa es una parte importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos totalmente erradicar son los ritos religiosos, los preceptos religiosos, el hacer ciertas formas, ciertas liturgias dominicales. Si te fijas, hemos ido en contra de todo eso, ¿no? Porque eso con mucha facilidad nos confunde, ¿no? Por ejemplo, creo que me estaban avisando que este año cae el 31 de diciembre en domingo. Pues podemos hacer un buen rito religioso convocándonos una hora antes para orar por el año venidero, ¿no? Y te seguro que si lo hacemos y decimos que va a haber promesas de Dios, nos vamos a llenar. Verdaderamente es eso. O sea, verdaderamente porque ores el 31 para que Dios ponga la mano en tu vida para el 2024, verdaderamente ya es la garantía de que ya lo hiciste. Entonces, esos ritos religiosos hay que erradicarlos. Es buen pretexto, ¿no? Buen llamado, ¿no? Pero no pasa. Fíjate, curiosamente, oramos cada domingo antes de la reunión, por ejemplo, en la mañana, y siempre son los mismos que están. Cuando yo llego, están en la clase, están orando, y siempre las mismas 7, 8, 10 personas, siempre domingo a domingo. En la segunda que se ora aquí, terminando la predicación, algunos agarran las cosas y mejor se bajan. O sea, que todo eso hay que suplirlo. Realmente yo quiero que ustedes valoren esto, porque nada de eso trasciende en tu vida. Lo que va a trascender en tu vida es que sometas tu corazón y tu mente al discipulado de la palabra de Dios. Eso sí va a trascender. Eso sí te va a renovar. Eso sí vas a dejar de ser el egoísta que eres, porque la palabra tiene ese poder para transformar la mente y el corazón.
Pero obviamente no es de un día para otro. No es de un día para otro. Los que tenemos la posibilidad en casa de tener plantas, vemos cómo el regar las plantas en los primeros días no produce nada. Pero con el paso del tiempo ves cómo va gestando. Allá el pasto se da bien fácil, pero se seca. Hagan de cuenta que ahorita que no ha llovido, se hacen zonas que se va secando, ¿no? Es normal. Le echas agua y no pasa nada y sigues viendo todo seco, seco, seco. Le echas agua a esa zona, ves seco. Pero de un día para otro, en la mañana ves que ya brotó. Y dices, así es el discipulado. O sea, tú ves, vienes un instituto, un trimestre al instituto y no pasa nada. Vienes 2 trimestres al instituto, no pasa nada. A lo mejor cuando tengas 1 año o 2, ya verás. Pero eso, si te fijas, va en contra de lo que enseñan. Hoy es una oración express, con un reclamo a Dios, y te hincas a orarle a Dios, y cuando sales ya tienes la respuesta ahí. Dime en dónde, ¿no? Todo eso, créamelo, yo lo sigo y lo seguiré sosteniendo. Ha golpeado a la iglesia fuertemente, porque eso es una mentira. Y si haces una oración, y si vienes en ayunas, pues va a ser más rápido la respuesta de Dios. Pues no, lo único que te va a servir es quemar unas cuantas calorías y ya, ¿no? Ya, es que realmente no. Nos han cuestionado por qué no hacemos veladas de oración. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estemos toda la noche aquí velando? No sirve nada. O sea, si eso hiciera algo, lo haríamos. Pero podemos estar en una noche de velada de oración y toda la semana no tener comunión con Dios. La oración debe ser constante, constante. Más, la oración es sinónimo de dependencia. Si no tienes dependencia de Dios, no tienes oración. Así sencillo. O sea, en la mañana, si tienes necesidad, pues vas a orar a Dios, en la tarde, en la noche. Entonces, todo lo creado por Dios es bueno. Todo lo creado por Dios es bueno. Y el hombre no es creador de nada, ¿eh? Eso es bien importante. El que le da esa parte a los hombres es Dios, los faculta de esa capacidad. El hombre no descubre nada. Estaba yo, por ejemplo, oyendo que un lugar muy hermoso decía esa parte que estaba escuchando, es un lugar que no puedes dejar de ver antes de que te mueras, que es las Islas Galápagos. Yo te les voy a decir por qué. Está en el Ecuador. De hecho, no es un lugar ni siquiera turístico. Tienes que programar tu visita para que te dejen entrar, porque reciben una cantidad de personas al año para que no afecte. Pero ahí en esas Islas Galápagos es donde Carlos Darwin viajó y sacó su teoría del mono. Porque ahí hay animales que son lo que no habita en otra parte del mundo. Ahí hay, por ejemplo, uno de ellos, que yo me imagino que es donde este hombre razonó, hay unas iguanas que son nadadoras, o sea, cazan en el mar. Pues obviamente él, al ver eso dijo, pues así fue el hombre, salió del mar y caminó. O sea, ¿me entiendes? Todos esos conceptos, o sea, Dios lo que hizo no es malo, el concepto y la maldad del hombre lo lleva a ese mundo. ¿Y qué piensa la mayor parte de las personas? Que vienen del chango, ¿no? Dices, ¿de dónde sacaron eso? Pero todo ese tipo de razonamientos es por lo entenebrecido de la mente de las personas. Entonces, la contaminación más seria es la del corazón, y tú y yo nacimos con el corazón contaminado, con el egoísmo, con la dependencia. Erradicar en nuestro ADN está eso. Y quiero decirles algo serio. O sea, tenemos un corazón, nacimos con un corazón inmundo, y seguiremos en esta vida batallando tú y yo con la inmundicia de nuestro corazón. Lo único que lo va a erradicar, lo va a ir menguando, no al punto de que desaparezca en esta vida jamás, es la palabra de Dios. Ella tiene el poder para lavar ese cochinero que tenemos adentro.
Pero la palabra de Dios, cuando nos exponemos a ella, y anótala ahí, con fe, creyendo lo que Dios dice. Que no es lo mismo exponerte a la palabra de Dios creyendo en ti mismo, o creyendo en tus propios conceptos, o haciendo a Dios como tú quieres. Yo puedo venir al instituto y seguir en mis conceptos. Yo debo de tener fe. ¿Qué es fe? Creer en que la provisión de Dios es mejor para mí. Y lo único que puede santificar nuestra vida, que es en el proceso en el que estamos, una vez que hemos sido justificados, entramos al proceso de santificación, pues es la palabra de Dios, y es un proceso que no va a terminar nunca en esta vida. O sea, nos vamos a ir a la tumba todavía con una gran porción en nuestro interior de inmundicia, pero y siendo santificados poco a poco por Dios. Y ese es el que hoy hace esta obra y contribuye, afirma, enseña, instruye, es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, y si te fijas, la exposición a la palabra de Dios con un corazón dispuesto es difícil. Es difícil, ¿no? Entonces, el Evangelio lo que hace es ir a la conciencia, al corazón, te activa la conciencia, te la pone en el camino correcto. El hombre, a pesar del pecado y que se entenebreció, que se apartó de Dios, que quiso hacer su propio remedio, no perdió la conciencia. Por eso ellos quisieron taparse, les dio pena, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Entonces la conciencia sigue estando. Entonces es una de las grandes disyuntivas en donde chocamos con algunas ideologías humanas de la depravación total. El hombre tiene conciencia, la tiene distorsionada. Es más, una de las cosas que está en el corazón del hombre según la Biblia es la eternidad. Explícame eso. Porque Dios nos creó eternamente. Y está ahí. Si no, pues el libro de los Salmos, ¿dónde lo dejamos? Por eso el hombre busca de Dios, pero en su depravación hace a Dios a su propia manera, ¿no? Yo tengo un software que pago por año, a donde hago ejercicio con ese software. Estoy siguiendo a un entrenador que está en Vietnam. Es un lugar hermosísimo, pero precisamente el antier me tocó hacer una ruta a donde tienen un Buda mujer de más de 30 metros de altura. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero la gente les rinde culto. Es uno de los lugares más fuertes. Esa cultura es tremendo, ¿no? Tienen ídolos por todos lados y es bueno, ¿no? O sea, ves eso y dices, ese es el hombre haciendo a Dios a sus propios conceptos. Y es un lugar de pescadores, y dicen que encontraron una pequeña estatua en el mar, y que a partir de que la sacaron del mar se hicieron muy prósperos, sus propios conceptos. Entonces, como le hicieron chiquita para ser bien prósperos, pues le hicieron de 30 metros, ¿no? O sea, son sus conceptos. Así es el hombre, ¿no? Dice la segunda parte del verso número 15, dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, dice, corrompidas. Entonces, Pablo aquí añade esta verdad, ¿no? Dice una verdad muy seria, dice: para los corrompidos e incrédulos nada es puro, ¿sí? Entonces aquí está denunciando primeramente a los falsos maestros. Los falsos maestros lo que establecen es un evangelio legalista. ¿Qué es el legalismo? Agregarle algo a la verdad de Dios. Ese es el legalismo. O sea, por ejemplo, legalismo a la verdad de Dios: para que Dios escuche tu oración tienes que hincarte. Tú dime cuándo. Ese es un legalismo, ¿no? O sea, Dios escucha la oración, pero no exactamente tienes que hincarte. O tienes que llorar, ¿no? Si no lloras, Dios no te escucha. Entonces hay congregaciones donde todos las entradas esos lugares, pues, ¿qué les dieron de comer, no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿sí? Entonces,
¿qué es lo que está diciendo aquí? El legalismo lo que hace es hacer un esfuerzo personal para agradar a Dios. Pero sin embargo, este tipo de legalismo, este tipo de evangelio legalista, lo que hace es agradar al orgullo. O sea, si tú agregas para que Dios te escuche, para que agrades a Dios, lo que va a hacer es que tu orgullo se active, ¿no? O sea, yo sí lo hago y a mí Dios me escucha más que a ti, porque yo sí lloro cuando oro, porque tú no lloras, tienes que llorar, porque estás tan duro que ni sientes, ¿no? Entonces, yo como ya Dios me sensibilizó, pues duro y le doy, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? O vamos a poner otra cosa, hay que orar en lenguas para que el diablo no entienda lo que dices. Entonces, como no sabes hablar lenguas, Hakuna Matata, va, órale, vamos, repite después de mí. Es que es lo que decía, no es que el diablo no te va a entender si oras en lenguas. No, eso no puede ser. Y empezaba, y todo el mundo pues, como periquitos, ¿no? Entonces dices, no, ¿sí? Pero eso a qué apela, al orgullo. O sea, me escuchó Dios mi oración, Hakuna Matata, ¿qué le dije? Quién sabe, pero me escuchó. Entonces, eso es una realidad triste, ¿no? Entonces, pero lo que lleva el orgullo es que el hombre quiere forjar su propia salvación o quiere forjar su propia manera de acercarse a Dios. Por eso hace sus propios preceptos. Yo digo, ¿cómo? O sea, en esa congregación Dios sí nos escucha porque todos oramos en lenguas desmedidamente. Entonces, pues vamos, si tienes una necesidad para que Dios te escuche, pues vamos para allá, ¿no? Entonces no es así. Pero ¿qué es lo que sucede en todo esto de los falsos, para los corrompidos? Bien hablando de los falsos maestros. Todo ese tipo de legalismo no transforma la vida de las personas, porque lo único que lo transforma es el evangelio, la palabra de Dios, en la más manera pureza que podamos transmitirlo. Recuerda que ningún maestro va a poder transmitir el mensaje puramente. O sea, eso es otro de los conceptos erróneos también. Aún lo hagamos nosotros lo más fiel que podamos y guardemos nuestra vida, hay pecado en nosotros y al transmitir o al entender la Escritura se distorsiona por el pecado. O sea, nadie es portador de la sana doctrina. Yo creo que el único que predicó el evangelio puro fue Jesucristo, ¿no? Porque no había pecado en él. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, al no haber transformación, al no haber renovación, los oyentes y el maestro siguen bajo la esclavitud. Y aquí la esclavitud más seria es el egocentrismo. Y para eso pues se forma una fachada espiritual, ¿no? Y fíjate lo que dice, y para los corrompidos e incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que no creen en el poder del evangelio y ellos agregan cosas para que haga el evangelio. Por ejemplo, el llorar, el venir en ayunas. Mira, podríamos estar dando ejemplos diversos, porque esto ha sido una corrupción enorme, ¿no? Entonces, conocen ciertas cosas de Dios, pero en su corazón no está fundamentada la palabra porque no creen en ella. Por eso dice corrompidos e incrédulos. Entonces, la única palabra que puede sanar nuestro corazón es la que creemos que viene de la boca de Dios. Eso es bien importante. O sea, por eso mucha gente puede leer la Biblia, pero la lee como algo externo. Necesitamos creer esa parte. Tenemos que seguir viviendo por la fe, creyendo eso.
Y una de las cosas que nos fundamenta el creer en la palabra de Dios es la dependencia de Dios. Entonces, el rechazar el Evangelio, el rechazar la palabra de Dios, ¿sí?, nos pone a las personas ante los ojos de Dios como incrédulo. Y esa persona se excluye por sí misma del poder sanador de la palabra de Dios. Por eso a veces nosotros escuchamos y no nos transformamos porque no creemos, necesitamos creer. Y es difícil, yo sé que es difícil. Hay áreas bien fuertes de nuestra vida que nos cuesta creer. Como yo decía en la clase, en la enseñanza del jueves, o sea, muchas de las cosas las traemos tan arraigadas desde nuestra infancia, que cuando viene el Evangelio, nos habla Dios, nos enseña sus principios, se nos atora por lo fuerte que está arraigado en nosotros, ¿no? Y muchas de esas deformidades pues las transmitimos en el matrimonio, las transmitimos hacia nuestros hijos. O sea, si tú estás haciendo hijos inseguros, lo más seguro es que tú eres una persona bien insegura. Bien insegura. O sea, a ti te da miedo el chupacabras, pues le transmites el miedo al chupacabras al niño, ¿no? Eso es normal. Es algo, ¿no? Si tus hijos batallan por terminar algo, seguramente tú tampoco fuiste enseñado a terminar las cosas. Y así nos vamos deformando. Entonces, el agregar a la palabra de Dios o el no creer en la palabra de Dios, que es lo mismo, lo que hace es quitar los efectos limpiadores de la palabra de Dios. La palabra limpia el alma. Entonces, una persona incrédula es la que no cree en el Evangelio. Puede leerlo, pero no lo asimila, no lo cree. Recuerda esto, que Dios nos hizo seres pensantes, ¿eh? O sea, la capacidad de razonamiento que tenemos es impresionante, ¿eh? O sea, desde muy temprana edad somos una esponja que absorbe y absorbe y absorbe y absorbe, ¿no? A mí siempre me ha dicho mi esposa algo que es real, dice, a veces hacemos las cosas como cuando te subes al coche y manejas, ya ni te acuerdas cómo, o sea, ya no volteas a ver la palanca, ya todo lo haces automático, ya, así haces las cosas, dice, y si aprendiste mal, pues mal te sigues. Y así es, ¿no? El clásico que cuando echas de reversa, pues mete el clutch primero, ¿no? Y luego le metes la reversa al coche, pero así aprendiste. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Renovar esas áreas, renovar eso, ¿no? Entonces, aquella persona que es incrédula, que no cree en el Evangelio, pues sigue en su pecado. Su raíz sigue estando totalmente corrupta, ¿no? Y todo lo que hace, pues va en ese camino de corrupción. Por eso dice, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, nada. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. O sea, habla del ser interior plenamente, ¿no? ¿De dónde viene inicia la transformación de Dios? Internamente, ¿no? Por eso viene esa parte de entrar en la renovación. Y es muy importante, ¿no? Que en la iglesia se va a mezclar eso, ¿no? Se va a mezclar personas que quieren caminar con Dios, que están buscando seguir, ser guiados por Dios, ser renovados, y también va a haber quien no. Entonces hay que discernir, ¿no? ¿Con quién? Una de las ventanas, ahorita lo vamos a ver, de que no hay renovación es su manera de vida. O sea, hablan mucho de Dios, te dicen muchas cosas de Dios, pero su vivencia real no aplica. ¿Y qué es lo que demuestran? Que su corazón está endurecido, ¿no? Y su espíritu, su alma, a la palabra de Dios está recio. Dicen, no. Pero sí te habla de Dios,
te dice cosas de Dios. Además, hasta se sabe más Biblia que tú, pero su vida no lo refleja. Ese tipo de personas que hay dentro del trigo y cizaña, a esas personas hay que hacerse a un lado, dejarlas. Porque si están rechazando al único que los puede transformar, pues imagínate a ti. Es más fácil que tú te vayas con ellos. Siempre hay en las congregaciones. Por eso hay pecados dentro de la iglesia que ni se deberían de nombrar entre vosotros. Hay cosas que dices, ¿cómo va a suceder esto aquí adentro? Pues sí, porque son esos que están ahí. O sea, se sienten creyentes, pero, y fíjate, y el mal es ¿no? Se sienten creyentes porque hace 10 años hicieron la oración. Y están aquí porque el ambiente es bonito. No hay hermanos bonitos ni hermanas, pero el ambiente es bonito, ¿no? O sea, estás con gente amable. No sé, yo me he dado cuenta que se sienten bien aquí adentro, les gusta, y si pueden, pues sacan algo para su bien, ¿no? Pero pues ya mientras, ¿no? Entonces, esas personas están rechazando el mensaje, son duros, y la única manera es que vas a ver su estilo de vida. Es como el pelo en la sopa, va a contaminar la sopa. Tú tienes que hacerte a un ladito, déjalos. Y eso siempre va a existir. El trigo y la cizaña dentro del cuerpo van a existir. O sea, no, el único que los puede evidenciar es Dios, y a través de su comportamiento, ¿no? Esa gente tiene pues una influencia muy negativa a la iglesia, ¿no? Destructiva, ¿no? Son los que andan impartiendo rumores, chismes, los que hacen de una inconformidad, la hacen pública, ¿no? O sea, él tiene una inconformidad en el corazón, se sientan a tomar un café y lo primero que sale de su boca es esa inconformidad. Entonces, con lo que hablan te das cuenta de decirle, no, ¿sabes qué? Pues, como que te cambias de mesa, ¿no? Vamos a poner la mesa de los inconformes, vete a sentar allá, ¿eh? Pero no, abundan adentro, abundan fuertemente, ¿eh? Fíjate, y muchos llegaron buscando la sana doctrina y abundaron esos aquí. Ya creo que ya Dios hizo la suficiente escoba y sacó todo eso, pero fue fuerte, fueron cosas que vivimos muy, muy, muy serias, muy difíciles, sí, muy difícil. Fíjate, una de las áreas donde batallamos así, hubo una guerra campal, fue en la iglesia infantil. Hace muchos años la iglesia infantil era tremenda porque querían hacer lo que querían. Y querían, o sea, cuando empezamos a establecer una sola clase para todos, que se apegaran al documento, que no sacaran sus pachoaventuras, y más, así la manualidad. Cuando les quitamos sus manualidades de su Cristo hollywoodense y todo eso, eran así unas guerras tremendas. Pero al final, pues la obra es de Dios, ¿no? Y al final es el cuidado. Y fíjate, y es una etapa bien hermosa porque pues tienes el privilegio, y una de las cosas que vamos a enseñar, bueno, al menos yo voy a enseñar, que el privilegio trae responsabilidad. Tienes el privilegio de tener a unas personas, unos niños, que a muchos de ellos será la única vez en su etapa de la vida que sean expuestos al Evangelio. Imagina, y muchos de ellos ahí que están sentados hoy inquietos, locos, son niños, son los siguientes líderes de la iglesia que vienen. Entonces, si vislumbras eso, te comprometes plenamente con Dios y con el llamado a tu vida que Dios te hizo, porque son niños que están ahí sentados. Porque muchos de los que hoy son famosos y son pastores estuvieron ahí, de niños, instruidos de niños. Entonces, por eso dice algo bien importante, fíjate, cuando no hay renovación, la corrupción es enorme. Habla de más, los corrompidos, dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. O sea, todo su ser hay corrupción. El que roba, va a robarle a todos. Eso tenemos que aprenderlo. O sea, si alguien es deshonesto contigo, va a ser deshonesto con todos.
Y eso es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Quién es lo único que puede renovar y transformar todo eso? La palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Es una fuente pura, capaz. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Entonces no importa las buenas intenciones que lleguemos a tener, si son bajo el principio de Dios, estamos bien. Entonces si no tenemos regeneración o renovación, pues aún nuestras mejores acciones no van a ser correctas. Nuestras mejores intenciones van a ser corruptas. Y es ahí a donde se toman las cosas externas. O sea, cuando nos abrazamos de cosas externas es carencia de lo interno. Carencia totalmente de lo interno. Y la distorsión que hace el pecado en la vida de un hombre es tremenda. Habla de la mente, habla del corazón, habla de todo el ser. ¿No? Y hoy se ven las acciones, hoy las redes sociales, ¿no? Nos dan unas. Yo acabo de ver, tengo una cuenta de Twitter y me llegó un mensaje del asesinato de una mujer en un país de Centroamérica que era la esposa de un narco que habían matado hace unos años, y la manera en la que la ejecutan en un centro comercial, la verdad te quedas espantado. A plena luz del día, en un centro comercial. No te quedas así. O sea, eso estamos viendo que es la realidad del hombre que no tiene los principios de Dios en su corazón. Y eso hoy pues está a la luz pública, ¿no? Porque es un video que el mismo establecimiento sacan para dar a conocer el asesinato. Y era una mujer como de 50 años. Pero no, una cosa impresionante. Yo me quedé así, habla de la mente, habla del corazón, todo distorsionado. Entonces, una persona que no cree en el Evangelio es una persona contaminada interiormente. Y así nacimos. O sea, por eso es bien importante que nosotros seamos ese testimonio hacia los demás, ¿no? Un buen discípulo de Cristo es un buen portador de testimonio de quién es Cristo. Y una de las cosas que hace la distorsión y la mente entenebrecida es que no reconocemos. La gente no reconoce su maldad. Cuando tú les empiezas a compartir del perdón de Dios, dicen, no, ¿yo por qué? Yo no le he hecho nada mal a nadie. No, te dicen eso. Y ya lleva como 3 divorcios. No le he hecho nada mal a nadie. No, pues no. Y siempre es la postura, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer esa obra de llevarlo al arrepentimiento? Dios, por medio del Evangelio. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia llama pecado a lo que es pecado, ¿no? Y nos deja ver claramente que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Entonces, el falso maestro, o aquel que está denunciando aquí, exaltan lo externo, creyendo que esa es una virtud que agrada a Dios. Y no es cierto. Lo que debemos ir creciendo tú y yo a través de la renovación de la palabra de Dios es en la integridad de nuestros corazones. ¿Seguiremos batallando tú y yo con esa parte tan esencial? Sí. Que en esta vida no vamos a dejar de batallar totalmente, pero no nos debe de gobernar. Nos tenemos que volver hombres y mujeres íntegros en nuestro proceder. ¿Qué es eso? Que lo que creemos se transmite con lo que vivimos. Esa es la integridad. ¿Tú crees que robar es malo? Pues no tomes nada que no sea tuyo. Sencillo. Y si te encuentras algo, pues regrésalo. Y te encuentras una cartera con mucho dinero, pues y trae un INE, pues ahí trae una dirección, ¿no?
No le saques el dinero y digas, Dios ya me bendijo, y regresas la cartera. Así sucede, así. Si se te pierde tu cartera con dinero, a lo más que puedes irte bien es que te regresen tu INE y a lo mejor ni tus tarjetas porque ya te las clonaron, ¿no? Pero bueno. Pero así es, así es. O sea, es una parte, y Dios prueba, ¿no? Dios prueba el corazón en muchas maneras, ¿no? Una de las cosas que el hombre que es incrédulo, que tiene corrupción en el corazón, es que se cree bueno. Y tú y yo no somos buenos. Y si tenemos algo bueno, es lo que Dios está produciendo en nosotros. Mira, el domingo que les digo en la congregación se enojan. Me ven así, no somos buenos. No hay nada bueno en ti y en mí. La maldad, la impiedad, la injusticia nos hace necios. Somos personas necias. Ahora, como el hombre tiene intelecto, ¿sí?, y tiene conciencia y no está renovado, está entenebrecido bajo esos conceptos, toma sus decisiones. Pues eso es fundamental. Por eso es el consejo de los jóvenes no unirse a yugo desigual. No es que lo voy a convertir ni en sapo. Ahora tú vas a regresar llorando. Y mira, ha sido infinidad, y muchos se han ido por eso. Y no solamente ese joven que se casó así, sino hasta la familia se va, que están enojados. Porque es difícil. O sea, no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas, no hay nada. Ahora, ¿qué quiere decir? Me decía una persona, ay, es que estoy mandando a mi hija a jóvenes de otra congregación, es que le invitaron, y le dije, pues, abusado, digo, y no porque sean de otra congregación, no es garantía que digan que son creyentes. La supervisión a tu hija, el cuidado a tu hija, aunque vaya con el Papa, mijo, abusado, porque sentimos que son creyentes y órale, pues, y al rato te vas a espantar. Es normal. Nosotros la peor etapa que vivimos de nuestros hijos, la que sembró la peor etapa que después lo vivimos nosotros en su adultez, fue la que sembró el tiempo que estuvieron en la escuela cristiana. No, horrible, horrible. Lo que estuvieron en el Patria de Juárez, que aparte nos robaron, y hoy entendemos cuando uno hace las cosas por su propia voluntad, no pudimos pagar, o sea, Dios cerró todo, nos quitaron el coche para sacar los documentos. Fue la peor etapa porque lo que les sembraron a ellos en el corazón y el ejemplo que les daban cuando fueron creciendo, no, horrible. Pero el concepto ochentero es cristianizar todo. La mejor opción para una familia cristiana es injertar a tus hijos en una escuela cristiana. No, horrible. La verdad es mucho cuidado con eso, porque te chocas así con un bloque de cemento de frente. Entonces, creo que la mejor parte es la casa, la familia, la educación. Va a determinar los principales factores de la vida de nuestros hijos, más por encima de en qué escuela están. Porque también es el concepto, ¿no? Una buena escuela para que los eduquen, ¿no? La educación es nuestra. La buena escuela lo único que te va a dar es renombre. Y hoy en México en un país como este, el renombre, ¿no? Si vas de la Ibero te entrevistan, si vas de la UNAM te van a dar chance después. Es una realidad, triste realidad, pero así estamos en este país. Entonces el hombre toma sus conclusiones, sus argumentos, pues con una mente entenebrecida. Su intelecto está así, y como no escuchan la voz de Dios, no tienen relación con Dios. Una persona que rechaza el evangelio no tiene comunión con Dios.
Aunque diga que hablan con Dios, yo conozco a algunos que dicen, no, yo hablo con Dios. Dice, órale, pero no me dices que Dios. Porque el Dios de la Biblia te lleva a la santidad y trata tu vida para eso. Entonces, una persona cuando dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas, habla de la corrupción interna que es enorme. De esa corrupción, Dios nos ha sacado a ti y a mí. Estamos en el proceso de la renovación. Nos ha sacado totalmente de la oscuridad y de la inmundicia de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos. Y eso pues lleva a un camino muy serio. Mira lo que dice el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque no pueden. No pueden caminar en integridad. No pueden caminar bajo los principios de Dios. O sea, profesan. O sea, te fijas, no son ignorantes. Ven el mandamiento no robar y cuando pueden toman y dicen que Dios los bendijo. No, fuerte, fuerte. Hasta que no lo ves, hasta que no te sale a la luz las cosas, a veces sí te espantas, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabes qué es lo peor que puede haber en una persona que cree conocer a Dios y con su vida lo niega? El que es impío, si a mí no me hables de Dios, yo no quiero nada con Dios. Hasta cierto nivel de honestidad hay. Pero el que está aquí adentro y dice que conoce a Dios y con su vida lo niega es peor todavía. Eso es algo serio. Eso es una cuestión difícil, ¿no? O sea, tiene una apariencia de piedad, pero externamente, pero la realidad es que no. O sea, son personas que practican la religión. ¿Qué es la religión? Hacer cosas, ponerte, legalismo. Esta parte cuando dice aquí, profesan conocer a Dios, en el griego da matices en donde se puede entender, uno de ellos, es que pueden ser creyentes, pero realmente lo que muestran es que se sienten creyentes, pero no lo son. ¿Por qué? Porque conocer a Dios y relacionarse con la Escritura son sinónimos. Si yo digo que conozco a Dios, yo porque creo en las Escrituras. O sea, la evidencia de Dios para mí, que Dios existe, que Dios es real, es la Escritura. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea, si yo leo aquí no, de parte de Dios, pues es Dios hablándome, ¿no? Porque creer en Dios es el camino de la vida eterna, ¿no? O sea, se activa esa parte en nosotros. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios. O sea, se activa esa parte en nosotros y entramos en la parte del conocimiento que es Dios. O sea, los años que llevamos después de que nacimos de nuevo, vamos en el camino de conocer a Dios. Pues eso es bien importante, ¿no? Para ti y para mí. Lo que cuando nos nacimos de nuevo había muchas cosas de Dios que no teníamos ni idea, pero hoy ya después de nuestros 400 años de cristianos, pues ya hay cosillas que entendemos. Y eso es fundamental. Por eso hay versículos que nos apoyan todo esto. Juan 17:3. Se paró el reloj y dijo, hay que cambiarle la pila. Y dije, no avanza, estoy en el limbo o qué. Sigue 20 para las 8. Ya volteó, ya se me fue el tiempo. Estoy en el limbo y creo que ya estoy flotando. Y no desayuné nada raro, ¿eh? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has
enviado. Entonces, una de las evidencias de que somos creyentes es el conocimiento de Dios. Pero ese no viene si no hay renovación de la mente. No me puedes decir que conoces a Dios si no estás siendo discipulado. Te vas a volver religioso. ¿Cuántas de las cosas en el inicio que conocimos de Dios las hemos ido dejando porque sabíamos que no era correcto, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso número 10. Y aquí está centrado un principio fundamental, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, podemos decir que la fe en Dios es el conocimiento de Dios. O sea, nuestra fe, lo hemos repetido invariablemente, nuestra fe no es hueca. O sea, nosotros no damos pasos a ciegas en la fe. O sea, cómprate un coche por fe. No, eso es por tontera, si no tienes para pagarlo. No te voy a decir otra palabra, para ahí lo dejamos. Es que sí. Cómprate un coche por fe, no tienes para pagarlo, estás endeudado. Vas a pagar 7 pesos de la mensualidad y ganas 5. Es que es por fe. No, cruzaron los cables, hermano. O sea, nada es así. O sea, los tiempos, el conocer a Dios, la provisión de Dios es importante. Entonces podemos decir que la fe en Dios conduce al conocimiento de Dios. Entonces podemos decir que cuando dice profesan conocer a Dios, creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Y es ahí a donde entra una cuestión bien fuerte dentro de la iglesia, de cuestiones esotéricas dentro de la iglesia, porque empiezan a agregar a su supuesto conocimiento de Dios cosas y cuestiones que ellos solamente experimentan con Dios. Entonces, y empiezan a invitar a otros, y ahí surgen doctrinas impresionantes que hay el día de hoy, ¿eh? Esas doctrinas que, híjole, dices, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque están haciendo sus propias cosas. Una de ellas que se me viene a la mente, que es muy fuerte y que abrazan eso y que se ponen de color rojo cuando dices, ¿no? Son los que están en la declaración positiva. Si lo crees, visualízalo. No inventes. Eso es metafísica, metida hasta el hueso. Y cuenta y visualízalo. Decía una persona que yo una vez oí, si crees, si tienes, Dios te va a dar un coche nuevo, ve a la agencia, aunque no tengas dinero, dile, métete al coche, dile que lo vas a comprar y respira el olor a nuevo. No, pues sí. Si viajas en el metro, imagínate lo que hueles, ¿no? No, y en ese momento la iglesia, amén, amén. Dices, no puede ser. Pues así es esto. Entonces imagínate, ¿no? Eso es metafísica. Si quieres una camioneta, compra el póster de la camioneta y pégala. Y todo eso se ha metido a la iglesia. Si quieres un novio, pues pon la foto del artista que te gusta. Imagínate. Entonces lo pones güero, de ojos verdes, ¿no? Y te vas a casar con un oaxaqueño, entonces. Ay, Señor. Ay, pero bueno. Como ven, por eso
pues no somos muy adeptos a fans, ¿no? Porque es una realidad esto que decimos. ¿Has estado en una congregación? Yo sí he estado en esas congregaciones, a donde te mandan mensajes subliminales, te llevan a la metafísica y empiezan a gestar que la mente tiene poder. No, la mente tuya y mía, sin el gobierno de la palabra de Dios, está corrupta. Si tú hoy en día te quitas el gobierno de la palabra de Dios en tu mente, de todos los días, te vas a esa corrupción. Así, rapidito. Rapidito. Ok, entonces vamos a llegar hasta aquí porque ya son 10 y cachito. De hecho, un pensamiento, nada más que había en aquel tiempo muy fuerte, es el gnosticismo, que hoy sigue vigente. Y ahí en aquel tiempo era una doctrina esotérica de la corriente helénica. Y sigue vigente hoy en día. Se pasaron más de 2000 años, sigue golpeando fuertemente. Otro de los puntos son los famosos apóstoles, ¿no? La apostolitis, ¿no? Que dicen que ellos son personas, ese movimiento apostólico y profético les da revelaciones Dios, aún por encima de lo que está escrito, y te dicen, es que Pablo no tuvo toda la revelación. Órale. Y son los movimientos americanos, como ha golpeado aquí y Centroamérica para abajo, desde Venezuela, toda esa parte para abajo, hay uno de movimientos proféticos apostólicos que hay un montón y son los que te llevan a sus viajes, sus viajes que te llevan hoy a ver las ruinas de Jerusalén y no sé quién. Y allá andan los cristianos bien contentos, yendo a Jerusalén para traerte una piedrita del muro de los lamentos. Si no oras, imagínate, y no dependes de Dios, ¿tú crees que si vas a Jerusalén y te paras ahí en el muro de los lamentos a hacer tu oración, la vas a hacer? No. Pero están bien contentos. Y eso, mira, allá en Cuernavaca, ¿cómo pega eso? De hecho, muchos de los que estaban con nosotros se fueron a ese movimiento. Y es una de las, bueno, voy a decir el nombre, es una de las que dice que tiene vida nueva, ya saben de quién, y que andan en esas cosas. Eso puede ser. Viajes a Turquía y eso puede ser. No, si eso fuera, pues empecemos a ir aquí a Cuemanco por lo menos. Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Buenos días a todos.